Hey, how, gente bonita que sigue su podcast favorito, Tiempos y Movimientos. Aquí seguimos sireneando y tuvimos un sirenito. Justo al año de casados. No, bueno, temazo que ha sido de las sirenas. A mí me encantan, me fascinan. O sea, son lo máximo, lo más máximo para mí. Las sirenas, todo lo que nos lleva a pensar en estos críptidos es sobre todo mi críptido favorito. Todas las leyendas habidas y por haber acerca de las sirenas, pues son lo mejor del mundo mundial. En lo personal, creo que son lo mejor. Eh, pues te doy la bienvenida, ¿verdad? Yo espero que te sientas ya más tranquilo, ¿verdad? Más relajado, que asumamos, asimilemos que así es la cuestión del deporte, se gana, se pierde, pero se goza. Lo importante es que la gozamos, ¿verdad? Que la tuvimos eh, eh, em, aquí en nuestro país, es lo más importante, ser los anfitriones, felices, ser gente que sabemos ganar y que también sabemos perder. Es parte del deporte. Pues sí la neta sí vi el partido de México-Inglaterra y pues yo creo que claramente el fútbol de México ha cambiado mucho. Qué bueno que nos toca vivir también este momento de la historia donde vemos al deporte más famoso en México, que es el fútbol, pues estar destacando, en serio. O sea, lo digo con todo amor, con toda sinceridad. Sí creo yo que esta cultura, esta mentalidad, estos jóvenes de quienes no se sabe gran cosa más que, o sea, no son famosos, ellos no eran famosos. Y creo que eso fue lo que los hizo llegar hasta este partido, desempeñarse de esta manera tan honrosa, o sea, o sea, de verdad que mostraron un nivel futbolístico alto, 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 alto. O sea, si yo te hubiera dicho hace 5, 10, 15 años que México en un mundial le iba a meter 2 goles a Inglaterra, nos hubiéramos pero botado de la risa. O sea, en serio, ni siquiera en los mejores momentos de Cuauhtémoc, ni siquiera en los mejores momentos de Hugo Sánchez, ni siquiera en los mejores momentos de quien tú digas, de verdad íbamos a llegar a pensar que esto iba a ocurrir y ocurrió y pasó. Y entonces, pues no nos queda más que celebrarlo, gozarlo, disfrutarlo. En serio, a partir de ahora el fútbol es muy distinto. Sí tengo que decirlo que qué onda con que no haya em, no se haga con bombo y platillo un mundial femenil, porque quién quita y también ahí se destacara mucho. O sea, deja tú que si la cuota de género, que si la diferencia, que si la guerra, que si no, 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 no. ¿Quién quita, así como esta selección, la selección femenil se destacara más? O sea, de veras, de veras, de veritas. Entonces, valdría mucho la pena voltear a ver hacia allá. También hacia las niñas, pues es muy importante darles ese mensaje, ¿no? De que deportivamente pueden destacar, que puede ser una meta en su vida. Eh, um, a ver, tuvo gran éxito el tema de las sirenas. Creo que es porque ustedes sienten y vibran mi amor absoluto e infinito que le tengo a las sirenas. Es mi críptido favorito. No, no, nada me emociona más en el mundo que pensar en una sirena. Estando yo haciendo los lives, luego la gente bien linda conmigo, ¿cómo los quiero? De verdad que me tratan tan lindo en los lives. Y luego me decían, si tú conocieras una sirena, ¿qué sería lo primero que le preguntaras? Y yo, ¡ah, qué buena pregunta! Pues yo creo que le diría, ¿me llevas? ¿Me llevas contigo? ¿Me puedes llevar contigo? Porque yo de verdad que sería la persona más feliz del mundo de poder transformarme en una sirena, que es lo que más me gusta en el mundo. De 7 tatuajes que hay en todo este cuerpecito, 4 son sirenas. Por poquito, miren, por poquito yo a la patroncita le ponía Ariel o le ponía Melody, porque gente, Melody se llama la hija de Ariel. Y luego me dije a mí misma, no,
Ese es mi amor, ese es mi sueño. No tengo por qué imponerle a la patroncita mis propios gustos. Ella tendrá los suyos. Entonces, pues ya, le puse otro nombre. Pero así, miren, por tantitito, yo sí me iba a aventar la graciosada, la gracejada de ponerle Ariel a mi hija. Eh, am, en fin, es que se me vienen muchas cosas a la mente que yo les quiero chismear, pero entonces me extendería muchísimo más. Bueno, vamos a continuar con el tema de las sirenas, pero, como ya di dato histórico, chisme histórico. La historia de las sirenas. Ya di fe y obra de por qué, quiénes, cómo son, quiénes las inventaron, quién se las sacó de la manga, cómo estuvo, qué obra las hizo más famosas, cuáles son las sirenas más conocidas y por haber. Que por cierto, se me olvidó mencionar en mi lista de sirenas famosas, la canción la sirenita el sirenito de Rigo Tobar. Se me olvidó mencionar a las sirenas de Harry Potter y se me olvidó mencionar el chisme cachetón y con eso vamos a dar aquí inicio. Nada más lo voy a mencionar, no voy a ondear en ese tema. Ondear, sirena, ondear, sirena, sirena. Tucutum, ps. Bueno, de el chisme que se trajo el nieto de Cantinflas, jurando, asegurando el fulano ese, hazme favor, que Cantinflas tenía capturadas sirenas. No, qué cosa tan patética una persona como lo es el nieto de Cantinflas. O sea, es que simplemente véanlo, véanle su cara, véanle cómo se deja el bigotito como si fuera el personaje de Cantinflas. O sea, que está mal, está mal. Literalmente, la persona, el señor, está mal, está mal. Em, Inventó, dijo que en su casa de Acapulco, de Cantinflas, que pues obviamente tenía una alberca y era una casa preciosa, lujosísima, que Cantinflas tuvo em, pues atrapadas, tuvo así en una jaula dentro de la piscina, hazme favor, sirenas. Ay, no, 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 no. Obviamente, eso fue carnita para todos estos programas de pseudo investigación, o sea, tipo Carlos Trejo, tipo paranormal, extranormal y todo esto, esos programuchos que ni siquiera te dan un dato fehaciente, ni siquiera te dan una fuente, eh, ni siquiera te dan una fecha, ni siquiera te dan o sea, de verdad, una foto, ni siquiera muestran algo real, se avientan a decir que ellos investigaron y que tienen o sea, ¿cómo crees? O sea, es absurdo, es absurdo. Obviamente te digo, o sea, este chavo diciendo esas cosas, esas tonterías, y estos de los programuchos estos, no, pues de ahí se agarraron. Claro que no. Y que aparte que las enseñaba en las fiestas durante la época del cine de oro. O sea, ubícate a tu María Félix, a tu Dolores del Río, a tu Pedro Armendáriz, a tu el Indio Fernández, a todos los productores de ese momento, a todos los cineastas de ese momento, a todos la crema innata de los artistas mexicanos, a todos los pintores, escultores, maestros, etcétera, escritores, etcétera, etcétera, y que las sacaba en las fiestas y que todos nadaban con él. O sea, fíjate hasta dónde llega el nivel de, es- con tal de vender algo. ¿Por qué? Porque nada más dices Cantinflas y solito vende. ¡Qué tontería! Imagínate esa gente creativa que de todo agarraban para hacer una película, para hacer un libro, para hacer una historia, para hacer una obra de teatro, para hacer un ballet, para hacer lo que sea. ¿De verdad tú crees, a ver, persona, tú crees en serio que teniendo esa información nadie iba a decir nada? Nada más para poder seguir yendo a la party con Cantinflas y encontrarte con la sirena. No inventes, si hasta es famoso de Acapulco el burro de la Roqueta porque tomaba alcohol. O sea, ¿tú crees que si hicieron famoso a un burro porque le daban chupa y se ponía borracho el pobre animal? Lo ponían borracho al pobre animal. Lo hicieron famoso. ¿Tú crees que una sirena no? Evidentemente. O sea, que hubieran hecho películas. O sea, que no le hubieran hecho a la sirena.
O sirenas, porque aparte luego se avientan con que eran varias y con que, o sea, y fíjate, ay no, me desespera mucho, mucho, mucho. Yo decía en el live, a ver, eh, de todo hay pruebas, ¿sí? Hasta de los animales más raros que te puedas imaginar. Tenemos pruebas de animales extintos, tenemos pruebas de dinosaurios, tenemos pruebas de plantas, árboles, organismos unicelulares que se pueden encontrar en un fósil, en una huella, ¿sabes? ¿Tú crees que si de verdad existieran las sirenas, no tendríamos ya cualquier prueba, cualquier cosa? Claro que sí, no la tenemos. Eso quiere decir, así como no tenemos del Minotauro, así como no lo tenemos de Pie Grande, así como no lo tenemos de vampiros, del hombre lobo, de, no sé, bueno, o sea, de lo que tú quieras y mandes. Pero eso, el que no haya pruebas, ya es prueba de que no existe. O sea, a estas alturas ya podemos descartar cierto, en base al conocimiento que podemos tener, que sí existe, que no existe. Pero eso no quiere decir que nos sigamos maravillando, que sigamos pensando que las hadas existen. Eso no quiere decir, eso no nos quita el derecho de soñar con que los duendes, con que los elfos, con que los chaneques, con que las sirenas, con que, ¿sabes? Nada de, o sea, el que sepamos, el que tú y yo adultos sepamos que estos críptidos no existen, no nos quita el derecho de soñar, de maravillarnos, de pensar, de querer creer que existen. ¿Sí? Entonces, no nos sintamos, o sea, no necesitas sentirte como que de todo tienes que tener una prueba para tú poder creer en algo. Claro que no tenemos pruebas de que Dios existe, pero tú tienes el derecho de rezar y de sentirte en comunión con algo mucho más grande que tú. ¿Me explico? O sea, de igual manera con estas criaturas. Me decían en el live y me debatían súper inteligentemente y súper educadamente. Me decían, bueno, pero es que también tenemos que darle lugar a todos los relatos que históricamente hemos recabado. Y yo dije, sí, claro que sí. O sea, sí, también eso es verdad. O sea, hay veces que, pues, nadie ha visto, nadie tiene pruebas de un fantasma. Sin embargo, sobrepasa lo común que es el que la gente diga yo vi un fantasma. O sea, no tenemos pruebas de alienígenas, así nunca nadie ha dicho es aquí, pero sobrepasa lo normal o sea, no puede ser que tanta gente invente que fue abducido o que tuvo contacto alienígena. Y entonces yo dije, claro que sí, o sea, por supuesto que sí, claro que tenemos que darle su debido respeto a lo que la gente vio, ve, observó, escuchó, fue testigo, estuvo ahí presente. Sin embargo, en ese momento no tuvo, pues, alguna cámara, algún teléfono, alguna medio para grabar audio, ¿me explicó? Entonces, yo me di a la tarea, porque aparte salieron muchísimos, son horas y horas y horas y horas y horas y horas, y relatos y relatos y relatos y relatos de gente que habla específicamente de haber estado en contacto, de haber visto o de haber sido testigo lejano o cercano de la presencia de las sirenas. O sea, hay gente que dice, yo la vi, yo la toqué, me tocó, casi me mata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo recabé muchos, muchos, muchos relatos de terror, de sirenas. ¡Uh! Tuvimos un sirenito. Sí. Entonces, estos los tomé, uno los tomé de una página de YouTube que se llama Trastorno Nocturno. Y te voy a ir diciendo de qué página los fui recabando, los fui tomando, porque pues digo, es trabajo que ya hizo gente, entonces hay que mencionarlos, ¿no? Aquí el primer relato dice, una mujer relata
su experiencia de terror con una sirena durante unas cortas vacaciones en su casa de playa cuando ella era chiquita. O sea, la mujer ya grande narra cómo ella de niña vivió esto. Era el año 2003, ella con 5 añitos de edad fue a vacacionar junto con su familia durante la Semana Santa en una casa muy bonita con vista al mar, una casa bien preciosa, de esas que están así a orillitas del mar y que te la pasas bien padre. Iban tíos, hermanos, primos, o sea, vacaciones de Semana Santa. O sea, te la pasas, pero bomba, bombérrima. Entonces dice que la familia disfrutaba de, pues, de la playa, de los días de playa, de observar las aves, de observar las conchitas, de observar los cangrejitos, los animalitos, el mar, ¿no? Simplemente observar el mar y que todas las tardes, ya como tradición de su familia, se sentaban, se ponían sus sillitas viendo hacia el atardecer, o sea, ves el mar, ves el atardecer, cómo va metiéndose el sol. Ay, qué paraíso, de verdad, qué envidia, qué bonito. Una de esas tardes, dice ella, que la marea fue muy evidente como de estar el clima paradisíaco durante días y días y días y días. De repente, una tarde que estaban sentados viendo el atardecer, empezó a cambiar el clima de manera muy rápido, muy abruptamente. El viento arreció y su mamá de esta niña en ese momento empezó a decirles a todos, vamos a meternos, esto está raro, o sea, fue como que sobresalió mucho, ¿no? El clima fue muy raro, vamos a meternos. Ella estaba metiendo a los niños, metiendo a todos los primos, metiendo a los papás, metiendo a todo el mundo. Y el clásico tío, ya sabes, el tío que no es el tío Caricias, que es el otro tío, el tío así como acérrimo, el tío así como el tío Aventuras. Dice que al estar, pues, entre que metía las sillas y entre que todo, y entre que él seguía ahí, que ay, que jajaja, jijiji, que logró ver una figura dentro del mar. El tío, pues, que lo consideraba ella, fíjate, ya desde niña, desde ese tío bien imprudente, ¿no? Y curioso, se acercó y se dio cuenta el tío que la figura que él estaba viendo flotando en el mar era de un joven. Eh, Pidió ayuda, este tío pidió ayuda a la familia, dijo, vamos a sacarlo, o sea, se espantaron todos, lo empezaron a sacar. Cuando de sorpresa este joven abrió los ojos, o sea, no era solamente el cuerpo, sino que era pues un náufrago, era un jovencito, pues así, ¿no? Flotando, solito, así en el mar. Abrió sus ojos y expulsó un gran chorro de agua por la boca. El joven estaba notablemente confundido y les preguntaba, ¿quién eres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No? Les decía ellos. Después de un par de horas, el joven pareció recobrar la memoria. En este tiempo, evidentemente, la familia le brindó primeros auxilios. Inmediatamente llamaron a cuerpo de rescate, cuerpo de salvavidas. Informaron, oigan, estaba un joven aquí flotando. Describió el joven ya cuando agarró un poquito más la onda, después de un par de horas de ya como que ya retomar pues su tierra, ¿no? Describió que este joven estaba en una fiesta con sus amigos, o sea, él empezó a decir, uy, no, es que yo estaba en una fiesta con mis amigos y que vio a una chica hermosísima, pero así una cosa que dijo, qué increíble, o sea, que su cabello largo, que se veía muy bonita, muy etérea, ¿no? Que le pidió que lo siguiera a la orilla del mar, o sea, como que empezaron así como que a echar relajo, ay, jajaja, vete, vámonos aquí al marecillo, y no sé qué. Y el chavo ha de haber dicho, nah, pues de aquí soy, ahorita, ¿no? Entonces que la hermosa mujer de repente lo tomó con una fuerza sobrehumana de su brazo y lo introdujo al mar. Él ya estaba muy asustado, sin embargo, describe que lo que la joven le decía que hiciera, él lo hacía sin que él pudiera poner resistencia, como si estuviera, dice él, hechizado. El chico contó que pasó debajo del agua
mucho tiempo, él no puede describir cuánto tiempo, pero que estaba aterrado, aterrado, que cuando ya estaban debajo del agua, ella tomó forma parecida a la de un animal marino, es decir, sus piernas empezaron a tener escamas y que su cara también tenía escamas y que lo que más le dio miedo en su recuerdo es ver que el cabello de la joven se le caía y dejaba su cabeza pelona, pero con escamas. Eh, Dice que él comenzó a cobrar conciencia de que llevaba mucho tiempo bajo el agua en el mar y que él empezó como a tratar de respirar. Evidentemente estaba ahogándose y comenzaba a hundirse, o sea, el mismo ahogo, el mismo susto lo empezó como a tener como estas arcadas de ya valí, que empezó a hundirse y que vio, lo último que él recuerda haber visto es que volteó como hacia lo profundo del mar y que vio un grupo de mujeres iguales a esta chava, con piernitas con escamas, pelonas, y que no puede recordar nada más. Al llegar los paramédicos, pues ya dieron parte de esta familia, ¿no? De, "Oh, no, pues nos acaba de contar esto, 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 esto". Toda la familia se conmocionó cuando los paramédicos, en información, dando información, retroalimentándose y todo, cuando el joven dio su nombre, los paramédicos le informaron a la familia que este joven llevaba 3 semanas desaparecido. O sea, lo que él cuenta, que dijo, yo estaba en una fiesta con mis amigos, había ocurrido 3 semanas antes. Efectivamente, los paramédicos describen que el joven tenía cantidades enormes de agua de mar en sus pulmones, tenía arena, pero que no se había ahogado. O sea, fue una situación muy, muy extraña. En otra historia de terror de sirenas, porque tuvimos un sirenito, justo al año de casados. Vente para acá conmigo. Aquí me voy a dejar a mi sirena. ¿Cómo no? Sí, cómo no, con mucho gusto. La voy a poner por acá, para que se vea bien chulis. Aquí, aquí mero la vamos a poner. A la siren. Bueno, en otra historia, relato de terror paranormal, de temática sirena, un joven vivía cerca del mar y le gustaba mucho ir a nadar al mar por lo menos 2 veces por semana. Pues sí, ¿no? Yo creo que si tienes oportunidad de vivir cerca del mar, pues vas las mayor veces posibles, ¿no? Es una actividad, pues, usual, común. Él siempre se acompañaba de su perro Lolo. Lolo se quedaba jugando en la arena, en la orillita, él escarbaba, él cotorreaba con los pajaritos, con las gaviotitas, él andaba ahí, ¿no? Mientras él se metía, mientras este joven tendía a meterse un poco más hacia adentro del mar. Estando nadando en lo profundo del mar, tan profundo que él ya no alcanzaba con sus pies el fondo, o sea, él se iba nadando y ya no alcanzaba lo profundo, dice que en ese instante el mar, lo describe, se puso bravo. Dice, el mar se puso bravo y él trataba de regresar a la orilla con gran, gran, gran dificultad. Entre lo bravo del mar y entre que la corriente como que se lo llevaba y como que lo jalaba y como que lo jalaba. Entendamos que es una persona que habitualmente se mete a nadar al mar. Entonces, esa gente ya agarran fuerza, ya saben cómo tratar de nadar. O sea, ya saben que no deben nadar como que hacia derecho, sino que empiezan a nadar como hacia paralelo, hacia la orilla, de tal manera que tú mismo, tu misma fuerza te pueda sacar del mar, ¿verdad? Ganarle al mar es casi imposible. O sea, no, está muy, 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 muy difícil. Entonces dice que de pronto el mar ya estaba súper bravo, así olotas, se hacían olas muy grandes, él ya estaba francamente muy asustado, se nubló, dice que incluso, o sea, se nubló, fue una transformación del ambiente total, absoluta, y que
eh, comenzó a ver cómo de pronto el mar le acercaba un bulto. Él distinguió este bulto como lo describió como una criatura, porque incluso dice que esta criatura él vio cómo saltó sobre una ola. Era una criatura de mayor tamaño que él y pues este chavo ya estaba francamente muy, 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 muy asustado. Notó la figura que era pues lo que pudiéramos describir como un hombre que no alcanzó a ver con claridad, pero que sus brazos eran muy, muy, muy largos y que eran como una especie de aletas. La criatura, dice él, que brincó la ola, se hundió, o sea, él veía cómo estaba alrededor de él, o sea, y él así tratando pues de flotar, tratando de flotar, que no lo hundieran las olas, pero claramente alcanzaba a ver la figura alrededor y no muy lejos de él vio cómo la figura salió así del mar y que sus ojos así y que lo miraban así. O sea, imagínate el terror, el terror. Dice que evidentemente era, o sea, era como una persona, pero él sabe que no era una persona. El joven seguía tratando de volver a la orilla. En ese instante él comprende lo que está la criatura, está ya así acechándolo, así no dejaba de verlo y su perro en la orilla no se atrevía a meterse, pero el perro ladraba y como que trataba de aventarse el perro, como que trataba de, pues, de proteger a su dueño, pero al mismo tiempo, pues, este perrito, pues, no se animaba, ¿no? A meterse a nadar. Este ser se sumergió totalmente, o sea, ya hizo como esto, ya se sumergió. Él vio cómo se empezó a alejar, no hacia la orilla, sino hacia adentro del mar, y al mismo tiempo el ambiente cambiaba. Las olas empezaron a calmarse, el cielo se despejó, volvió el solazo que había estado, volvió todo a la normalidad y él estaba en absoluto estado de shock, consigue reaccionar y pudo, por fin, como si nada, salir del agua. Y su perro seguía así como de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ay, qué miedo, qué miedo. Esta criatura con brazos como aletas. ¿Qué era? ¿Qué era? Con cabeza de humano. ¿Qué era? En otras historias paranormales y de terror de sirenas, pues resulta que un ancianito que fue marino, o sea, él se dedicó mucho tiempo a la marina y ya posteriormente también era pescador, o sea, él hacía su vida junto al mar. Cuenta que en el año 1968 cruzaba en un buque cisterna el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es bien famoso por avistamientos de criaturas marinas sobrenaturales, ¿eh? Ya sea, eh, o sea, animales muy raros. Ahí pasan cosas. Ahí es donde se iban los japoneses a pescar las sirenas. Que en Japón, pues el nigio, que es mitad mono, mitad cola de pez. Él cruzaba en este buque cisterna en un área muy lejos de la tierra. El mismo marinero, ancianito pescador, comenta que las dimensiones del Océano Pacífico son inmensas, o sea que el Océano Pacífico es inmensísimo, 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 tanto que él en su experiencia de marinero y de pescador reconoce que es súper, 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 súper difícil, súper improbable, es rarísimo estando dentro del Océano Pacífico encontrarte con alguien más, con alguna otra embarcación. O sea, es tan amplio, tan inmenso que, o sea, es rarísimo. Dice que una noche estaba en completa oscuridad porque estaban súper lejos de tierra. Básicamente se iluminaban, se alumbraban únicamente por el brillo de las estrellas y el brillo de la luna. Cuando empezaron a notar lo que ellos conocen o denominan como puntos de referencia en el radar. Tú sabes que estas embarcaciones traen un radar que gira una especie de aguja
y te va marcando por medio del sonar que lanza el radar cuando choca con algún objeto. Y esos son puntos de referencia, te los marca como puntos en color blanco, de tal manera que tú puedas saber si está cerca de un arrecife, si está cerca de otra embarcación, si está cerca de un iceberg, si está cerca de un animal grande, puede ser una ballena, puede ser un tiburón de grandes dimensiones, etcétera. Entonces dice que los marineros vieron varios puntos, ¿verdad? De referencia en el radar. Entonces para los marineros fue muy extraño, fue así como de, ¿qué onda, no? Y salieron a cubierta a observar, a la cubierta del barco para tratar de observar qué era lo que se marcaba en el radar y que no vieron nada. Cuando regresan a la cabina, este marinero observa en el radar que está absolutamente rodeada la embarcación por estos puntos pequeños y algunos eran puntos inmensos, enormes. O sea, algo estaba rodeando este buque cisterna. Llegaron incluso a pensar, fue tan grande y ellos que no podían avistar con la, o sea, con los ojos, no podían observar y echaban luces y echaban todo, no podían ver qué es lo que había, qué es lo que estaba flotando alrededor de la embarcación. Tanto que empezaron ellos a decir, tal vez sea un error del radar. El protocolo indica que cuando esto nos explica este ancianito marinero, que el protocolo les indica que cuando surgen este tipo de situaciones, ellos tienen que avisar por radio a las embarcaciones que se encuentren cerca de cierto radio de distancia. ¿Por qué? Porque pueden ser objetos que dañen otra embarcación. Puede ser algún tipo de caja, puede ser algún tipo de, no sé, alguna boya que no tengan ellos contemplada, o sea, algún objeto que dañe el funcionamiento de una embarcación y se vea comprometida la tripulación. Entonces, por protocolo, ellos tienen que avisarse unos a otros, puede ser incluso iceberg. Entonces, es muy importante para ellos, entre ellos, irse diciendo. ¿Sabes qué? En estas coordenadas hay tal cosa. Entonces, al dar aviso, la nave anterior, o sea, la nave que justo había cruzado por ahí, ya pues unas horas anteriores, le indicaron a esta tripulación de este marinero que trataran de pasar por esa zona lo más rápido posible y que no se detuvieran. Evidentemente, este equipo de marineros pues se alertaron, se pusieron muy nerviosos, se pusieron así, ¿por qué, no? O sea, ¿qué está pasando? Y fue cuando notaron que algo estaba en el mar. Estos marineros lo describen como medusas gigantes, animales que como que eran un poco brillantes, eran un poco, pero que iban rodeando la embarcación, que incluso algunos brincaban y que causaban, o sea, ¿qué tan grande tendría que ser el animal ese, la cosa esa, que movía la embarcación? El anciano dice que todos sabían que eso no eran medusas, pero entre ellos se decían, no, pues es como un tipo de medusa, ¿no? Pero ellos en su conocimiento, ¿no? En su amplia experiencia, ellos sabían que no eran medusas. Pero pues hasta entre ellos tratan de no hacer que cunda el pánico, ¿verdad? Dice este ancianito marinero que en más de 60 años de experiencia en el mar, jamás pudo develar, jamás pudo comprender qué era eso que venía pues asusando, ¿verdad? Este buque cisterna. ¡Uy, qué miedo! En otras anécdotas paranormales de terror de sirenas, pues bueno, en la playa de nombre Peña Blanca, que es conocida como una playa mística, que porque hay mucho encuentro extraño de criaturas pues, que pudiéramos definir como pues, marinas, hay muchas historias. En este caso lo narra un lanchero, o sea, una persona que se dedica a darte paseos, ahora sí que en lancha. Tú le pagas y él te lleva, él te da un recorrido y todo. Dicen que incluso entre estos lancheros no es muy común quien acepte ir a específicamente esta playa que se llama Peña Blanca porque pues pasan siempre cosas.
O sea, siempre que van a Peña Blanca, algo pasa, algo raro. Raro, feito, me explico. Algo raro místico, algo raro paranormal. Pero pues que acá los turistas le brillaron unos cuantos dólares y que él dijo, pues sí, ¿no? Yo necesito y pues se aventuró a llevarlos. Arrepintióse. Dice que se arrepintió. Poco después de haber entrado en el área de esta playa, Peña Blanca, dice que se le apagó el motor. Así, pras. De repente él dijo, ¿qué pasó? O sea, no puede ser otra vez, otra vez, otra vez. Trataba él de no mostrarse angustiado, espantado, porque iba a su vez él a espantar pues a este grupo de turistas, ¿no? Entonces lo que menos quieres tú como lanchero experimentado es que tu grupo que estás llevando a pasear pues esté asustado, ¿no? Empieza la gente a levantarse, empiezan a hacer relajo, no, o sea, no falta el que se desmaya, el que grita, el que se quiere aventar, el que te quiere golpear, ¿no? Entonces, él trataba como de no mostrarse pues asustado, a pesar de que él sabía que el motor se le había apagado sin una razón evidente. Dice que el mar comenzó a vibrar y que vieron todos luces debajo del mar que se encendían y observaron una criatura que pasó por debajo de la lancha. No, bueno, ya para ese momento este hombre ya estaba aterrado, la histeria ya se había apoderado, o sea, ya ahí ya tú ya no le puedes decir a la gente, ay, es que es un tiburón, cuando la figura, o sea, cuando la criatura que está pasando por abajo de la lancha iluminada por luces de abajo de hacia arriba, tiene brazos y tiene cola de pez. O sea, estaban viendo así de plano, ¿no? El animal, la criatura está, todos histéricos y que pues eso es lo que ellos vieron. Dicen que pasó la criatura, como que se acercó, o sea, bastante a la embarcación que pasaba por abajo, que después la criatura se retiró, que las luces se apagaron y que la vibración dejó de sentirse y que automáticamente en ese instante se le volvió a encender el motor, así volvió a agarrar y que todos dijeron, vámonos de aquí y se fueron. Así las cosas, así las cosas. ¡Qué terror! ¡Qué terror, qué terror, qué terror! Le voy a tomar tantito a mi cafecito porque ya me agarró la sed. Entonces, pues sí, así estuvo ese paseíto, ¿verdad? En Playa Blanca. Bueno, estas otras las tomé de esta página que se llama Experiencia Paranormal. Aquí nos dice una persona de nombre Miguel, quien es un ex trabajador de plataforma petrolera en el estado de Tabasco. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. No, pues conocido también Tabasco porque surgen y pasan cosas raras que te dijera. Voy a agarrar aquí mi siren, ¿no? Mi siren. Y pues bueno, nos platica Miguel que él estando en estos periodos larguísimos de tiempo que se avientan estos trabajadores estos ingenieros dedicados a la extracción del petróleo en estas plataformas petroleras, pues que les ocurren muchas cosas muy inexplicables, cosas que no tienen una razón lógica, cosas que van más allá de fallas geológicas, de animales marinos normales que podemos ver. Y pues para ellos ya tienen cierto conocimiento, entonces ya saben que cuando pasan ciertas cosas, pues ellos como tienen que trabajar y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces dice Miguel que escuchó una noche lo que pensó de inicio que era el canto de las ballenas. Sus compañeros, lejos de salir a observar estas ballenas, lo que hacen es subirle el volumen a la música. Ponen música muy, muy fuerte, que incluso la ponen en altavoces. O sea, imagínate lo que se ha de sentir estar trabajando en la inmensidad del mar, ser un puntito en la inmensidad del mar, en la oscuridad de la noche, en una plataforma petrolera, con todos los peligros que eso conlleva.
y de repente estar oyendo en los altavoces música a todo volumen porque no quieren escuchar el canto de las ballenas, o sea, ¿no? Y cuando esto ocurría, unos a otros se cuidaban, se mantenían atentos, se mantenían muy abusados y procuraban no salir al puente. Tú sabes que el puente es estas áreas como abiertas de las plataformas. Miguel continuó insistiendo en salir, pues en su desconocimiento, ¿verdad? De no saber qué estaba pasando, hasta que su jefe, pues la gente, sus compañeros le insistían, sus superiores le insistían, le advertían, no salir bajo ninguna circunstancia. O sea, pase lo que pase, Miguel, tú no salgas de aquí, mantente aquí con nosotros. Para ya quitarle esas dudas y que ya no estuviera él pensando que estaba ocurriendo algo truculento o que estaban ahí haciendo cosas raras, uno de sus superiores lo acercó hacia la ventana que daba hacia el puente más cercano al nivel del mar. Dice él que en ese momento Miguel vio una criatura a más o menos 50 metros de distancia. La criatura él la describe como pues un animal deforme con cuerpo de morsa de la cintura para abajo, pero con manos de primate. O sea, como que de la cintura para arriba era un primate y de la cintura para abajo era una especie de morsa, una especie de... Ay, qué miedo. Estaba tan impresionado y tan confundido que Miguel trató de asimilar lo que acababa de presenciar. Así pasaron los años, porque así trabaja esta gente, trabaja mucho tiempo, van y regresa, pero pasan 10 meses, en las plataformas y luego regresan acá a sus casas 2 meses al año y luego se vuelven a ir. Así es la vida de los ingenieros dedicados al petróleo en estas plataformas. Pasaron 4 años de fuerte trabajo, de muchísimo esfuerzo, y después ingresó un compañero que Miguel describe como una persona, pues, de carácter difícil, de trato difícil, pudiéramos decir que un poquito conflictivo, pudiéramos decir que es esa clásica persona que no quiere entender razones y por qué, los peligros que conlleva estar en la plataforma y cómo entre todos tienen que cuidarse y cómo tienen que cuidar todos los recursos. O sea, de esta gente que no entiende, ¿no? Dice que una noche el canto pues se volvió a escuchar, este canto de ballenas, ¿verdad? Se volvió a escuchar y que Miguel corrió a la cabina para subir el volumen de la música. Este compañero, el compañero difícil, pues alegó que tenía un fuerte dolor de cabeza, dijo: "Ah, me está doliendo mucho mi cabeza", y que se salió de la cabina, o sea, de esta área. Y eh, dice que este compañero alcanzó a escuchar el canto, o sea, al haberse alejado de esta área donde estaban todos, entre todos cuidándose unos a otros, que empezó a buscar de dónde provenía y que de repente, así de repente, se echó a correr hacia el puente donde él años antes había visto la criatura esta, mitad morsa con brazos de primate. Entonces, pues se armó el alboroto, ¿verdad? De entre todos los compañeros, todos trataban de gritarle que volviera, nadie se animaba a ir por él propiamente y le gritaban por favor pues, que se alejara del puente, que resistiera, que le gritaban, resiste, no, resiste, aguanta. Que todos fueron testigos del momento en que este compañero se arrojó al mar y todos observaron cómo la criatura lo jaló hacia adentro del mar, hacia el fondo. Evidentemente, en este tipo de casos, la Marina interviene. Ay, qué miedo. Se hizo la búsqueda del cuerpo que jamás fue encontrado. Días después llegan con un dictamen, la Marina les llega con un dictamen, se les apersona y les dice, a ver, aquí que no panda el cúnico, que no, el dictamen que les dieron fue que ese compañero había tenido depresión. Les dijeron, a ver, aquí lo que ocurrió es que su compañero estaba muy deprimido, tenía mucha depresión
y que en un momento de histeria le agarró su momento de histeria, le agarró su momento de extrañar mucho a su familia, él aquí no se hallaba, él aquí no se encontraba, este trabajo nunca le gustó, así es que se acabó solito arrojando al mar. O sea, se desuscribió de la vida solito arrojándose al mar. A todos de parte de la Marina y de parte de los jefes de la empresa que los lleva a esta plataforma petrolera, se les indicó que esa es la explicación que siempre debían dar y que ya no podían hablar del tema a pena de ser despedidos. O sea, tú vas y hablas y dices qué pasó, te despedimos. Es hasta que este Miguel pues ya se retira de ese trabajo que se anima a hablar y a decir, oigan, ¿saben que a un compañero le pasó esto? Y nosotros veíamos esta criatura y escuchábamos lo que pensábamos era el canto de las ballenas, pero eran estas cosas cantando y se acercaban a la plataforma. O sea, de terror, de terror. Ahora vamos con otra historia de terror de sirenas. El anecdotario de leyendas y mitos en México es amplio. Me sorprendí mucho encontrando muchísimas leyendas específicamente de sirenas que han ocurrido o que son originales del territorio mexicano. Creo yo que unas de las más famosas, hay muchísimas, ¿eh? Está la sirena de Xochimilco, por ejemplo, que por eso está la isla de las muñecas. Mm, Hay muchas leyendas, pero creo que una que sobresale es la sirena de la laguna de Zumpango. Esta leyenda es súper famosa, tiene ya su tiempo, pero hasta el día de hoy en Zumpango se sigue viviendo como una situación que ocurrió prácticamente el día de ayer. Es súper famoso. Se dice que desde la década de 1960 varios hombres, específicamente hombres jóvenes, han desaparecido a los márgenes de esta laguna, la laguna de Zumpango. Cuenta una de las anécdotas más famosas de todas porque involucró al pueblo entero. Una tarde de octubre, un joven caminaba junto a la orilla de la laguna de Zumpango cuando escuchó un canto hipnótico que lo atraía hacia el agua. El joven describe ser incapaz de resistirse a acudir a ese canto. Era como si estuviera hipnotizado, hechizado. Dice él que en un momento de estar caminando, que ya sintió el agua en sus pies, o sea, él ya estaba entrando, dice que perdió el conocimiento, que cuando él despertó se encontraba al interior de una cueva y ante él se encontraba una criatura, mitad mujer, mitad pez, que lo observaba. Él le suplicó a esta criatura que por favor lo dejara ir y esta criatura le dijo que lo iba a dejar ir con la condición de que la visitara constantemente, de que fuera a su presencia constantemente. Este joven dijo, sí, claro que sí, yo vengo, cuando tú me llames, yo aquí vengo, ¿no? Y lo dejó marcharse. Dice este joven que él salió como pudo, salió nadando como pudo de esta cueva y que dio aviso, o sea, llegó a su casa asustadísimo, impactadísimo, que dio aviso a los vecinos y que entre todos los vecinos de esta área se dieron a la tarea de drenar esta laguna. Dice el conocimiento popular de esta área que sí consiguieron vaciar considerablemente la laguna. O sea, imagínate la tarea titánica que fue para estas personas, estos vecinos, y que encontraron una cueva, que sí encontraron una cueva casi al centro de la laguna. Pero fue tan complicado entre tratar, o sea, imagínate lo complicado que es tratar de drenar una laguna, pero que como pudieron, trabajaron hasta que alcanzaron a dar con la cueva que el joven había descrito haber estado ahí adentro, pero que no se encontró nada, o sea, que no encontraron ninguna criatura, que no, nada.
y que ya, pues lo dejaron que se volviera a llenar la laguna por sí sola, con el agua de lluvia, muchas veces las lagunas están conectadas por túneles con algunos otros cuerpos de agua, pero esta historia es algo que hasta el día de hoy se sigue utilizando como ejemplo para los jóvenes que no anden de vagales, que no anden ahí de loquillos, que tengan mucho cuidado, que le tengamos cuidado a la figura de la sirena, porque yo les recuerdo, las sirenas son malucas, son críptidos malos, ¿ok? No son haditas del bosque como nos las quieren pintar. No son seres que están aquí para tu beneficio. Tú no puedes hacer un trato con ellas, ni con los tritones. Entonces, a mí me encantan, me fascinan. Creo que son seres que sobresalen de todo el bestiario, ¿verdad? De todas estas criaturas mitológicas. Creo que han sobresalido a lo largo del tiempo. Creo que han tenido momentos de mucha, mucha, mucha fama y que nunca, nunca han perdido ese lugar especial para aquellos a quienes nos gustan, nos atraen, todo este tipo de historias y leyendas. Entonces, cuéntame tú si tienes alguna anécdota, por favor, de alguna sirena, si en tu familia ha ocurrido algo extraño, si tú has visto algo inexplicable en el mar, en los ríos, porque recuerda que las sirenas no son eh, únicas del mar. O sea, eso nos hace sentir Walt Disney, nos hace pensar, pero en realidad el momento primigenio de las sirenas estaban en el río, eran criaturas del río. Entonces las encuentras en lagunas, las encuentras en cuerpos de agua como Xochimilco, las encuentras en el mar, las encuentras en lo más profundo del mar o en las orillas del mar. Y yo te recomiendo, tú joven varón, que si encuentras un espejo o un peine, así como que olvidado a la orilla del mar, es mejor que te abstengas de tocarlo o de tomarlo, porque quién quita y sea el espejo o el peine de una sirena y es de esa forma en la que te elige para ser el papá de sus sirenitos. Bueno, pues ya, temazo, 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 temazo. Me encanta que te encante tanto como a mí. Y yo te espero el próximo capítulo para juntos desmenuzar los sucesos del momento. Yo te los entrego serviditos en bandeja de plata para que tú los degustes en el momento en que más te plazca. Pues disfrutemos a las sirenas. ¡Yu! Y nada, te quiero mucho. Yo soy Lili Fuflo y esto es Tiempos y Movimientos. ¡Chao! Tuvimos un sirenito.